Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarle este lunes 24 de febrero. De verdad que espero de todo corazón y de parte de todos los que hacemos buen día que esta sea una semana muy provechosa para usted en todos los sentidos, en su trabajo, a nivel familiar, a nivel de pareja, en todo lo que usted haga y en todo lo que usted emprenda. Este es el deseo de todos los que hacemos buen día. Así que, como usted veía en titulares, hemos preparado un programa con información que esperamos sea de muchísima utilidad para usted y para los suyos. Vamos a comenzar con el primero de los temas y usted sabe que siempre, como le decimos, lo importante es que usted nos ayude a hacer esta entrevista, nos ayude a participar también para hacerla de una manera mucho más enriquecida. Ya les voy a presentar ahorita al doctor. Hay que ahorita ponerle el percolador porque ya se tomó la primera taza de café el doctor. Pero primero les voy a adelantar un poquito el tema. Se dice que en el mundo se produce una nueva fractura vertebral cada 22 segundos. Esto es impresionante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años experimentan alguna fractura de este tipo. Causas puede haber muchas, pero una de las principales es la debilidad en los huesos provocada por la osteoporosis, un padecimiento que afecta a 200 millones de personas en el mundo. ¿Cuál es el tratamiento cuando ocurre una fractura en esta zona? Y además, ¿cuál es la probabilidad de una recuperación total? El neurocirujano Eduardo Huertas nos acompaña para hablarnos sobre el tema y recuerde que usted puede hacernos sus preguntas en el Facebook de Buen Día y también enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Como siempre le decimos, procure que sea un video relativamente corto, de unos 30 segundos para que todos puedan participar, porque esa es la idea. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. ¿Qué tal su fin de semana, doctor? Excelente. ¿Y el suyo? Bien, gracias a Dios, sí. Estuvo movido. Bueno. Doctor, ¿de verdad quiere que le ofrezcamos más cafecito? Porque yo sé que siempre usted es bienvenido, un cafecito. Es posible. Bueno, voy a decirle ahí a Rafita que nos ayude en algún momento y ya lo hacemos. Doctor, por mientras traen el café, vayamos explicando un poquito para que a todos nos quede claro. Cuando hablamos de vértebras, ¿cuáles son? Estamos hablando del eje principal del cuerpo. Está en el centro de la columna, en la espalda. Viene desde la columna cervical, desde la base del cráneo hasta la colita. Y son todas las vértebras son todo el eje que está en el centro de nuestro cuerpo. ¿Dónde están? Fundamentalmente, estas son algunas de ellas. Okay. Esta es las vértebras lumbares, lo que tenemos aquí, para que los puedan apreciar, lo voy a levantar. Son las vértebras lumbares, pero también luego siguen las vértebras dorsales y las vértebras cervicales. Se habla de que tenemos 33 vértebras en nuestro cuerpo. Tome, Rafita, que venga, pase adelante, tome. Aquí está, Rafita, ahí está, eso. El doctor es cafetero. Gracias. Todo entonces lo que tenemos atrás en la espalda, desde que comenzamos en las cervicales, doctor, hasta que llega a la zona lumbar. Bueno, aquí tenemos una ilustración. ¿Esos son vértebras entonces? Correcto. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen realmente es una fractura vertebral. Ya lo que vemos es un acuñamiento. Las vértebras son básicamente planas, es decir, son casi como ver un cubo, si las vemos de lado. Tienen un cuerpo vertebral completamente cuadradito, pero aquí estamos viendo que está acuñado, está fracturado. La imagen demuestra 3 vértebras con una muy aplastada en el centro y esta es una manifestación o esta es una representación de lo que sería una fractura vertebral por osteoporosis, que esta es la más frecuente. Y es que este tema, aquí tenemos el detalle, doctor, ya de estas otras vértebras, así como está ahí lo estamos viendo. Ahora, doctor, es que este tema es un tema con una estadística que me parece a mí bastante amplia, hablar de fracturas en esta zona. Enorme, verdaderamente. Es más, la gran mayoría de las personas conocen a alguien que haya sufrido una fractura por osteoporosis en la cadera, especialmente una mujer mayor, posmenopáusica, sufre una caída y se fractura en la cadera. Y son las más común, por lo menos lo que la gente considera como lo más frecuente por osteoporosis. Sin embargo, las fracturas de cadera son menos frecuentes que las fracturas vertebrales por osteoporosis, que es la causa número 1 de fracturas vertebrales. ¿A partir de qué edad ya esto puede volverse después frecuente? Posmenopáusica, después de los 50 es cuando empiezan los problemas, y también en hombres después de los 50. Era muy raro en hombres hasta hace poco. Pero la causa fundamental es que estamos muy sedentarios y comiendo muy mal. Pero vemos muchísimo más en mujeres, más frecuente, y empieza a ocurrir después de los 50, después de la menopausia, y se va empeorando conforme los años van pasando. Es decir, 60, 70, 80, los riesgos son más altos. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención que usted señalara y fuera más enfático con el tema de las mujeres. ¿Por qué con las mujeres, doctor? Adelante, Rafita. Hay muchos factores. Café, muy amable. Muchas gracias. Es para seguir con energía y poder explicar. Siga concentradito. Sí. Hay muchos factores. Uno es la depresión hormonal, es decir, la caída de la protección hormonal que tiene la mujer
Por eso es que ahora se habla de hacer sustitución hormonal, especialmente después de la menopausia. La razón fundamental en general en la población que estamos viendo un incremento de la osteoporosis, hay muchas causas también, hay razones endocrinológicas, hay razones renales, hay muchas causas para tomar en consideración, pero la número uno y la más importante y que tristemente es absolutamente evitable, se puede prevenir, es por mala alimentación y sedentarismo. Si la gente cambiara sus hábitos alimentarios antes de que desarrollen osteoporosis, las cosas serían muchísimo mejor. Yo considero de que osteoporosis realmente no debiera de ser considerada en el 98% de los pacientes como una enfermedad, sino el resultado de sus malos hábitos. Es el resultado de malos hábitos alimentarios, malos hábitos de ejercicio, de actividad física. ¿Qué es la osteoporosis, doctor? La osteoporosis es un debilitamiento progresivo de los huesos. Se va perdiendo masa ósea. El cuerpo tiene que hacer un esfuerzo enorme por mantener nuestro balance metabólico adecuadamente, es nuestro pH. El pH es la acidez del cuerpo. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo enorme para mantenerlo adecuado. Una de las herramientas que utiliza es el calcio. Y si nuestra alimentación es muy ácida, entonces vamos a perder mucho calcio. Vamos a botar calcio porque vamos a intentar mantener nuestro balance metabólico apropiadamente. Y la gente cree que entonces tomando bicarbonato se puede compensar y no es así. El bicarbonato al final termina acidificando. Es una alimentación alta en vegetales saludables, apropiados, altas en buenos alimentos que no sean ácidos, que no tengan alimentos chatarra, que no estemos comiendo excesiva cantidad de carbohidratos. Cuando usted dice ácido, doctor, lo entiendo como el ácido acostumbrado, por ejemplo. No. La acidificación de la alimentación, esto es un ejemplo de osteoporosis. Aquí vemos a la izquierda hueso sano, la densidad sana, y a la derecha vemos un hueso completamente debilitado. Se ve casi como un panal de una colmena donde está completamente debilitado y ha perdido su densidad. Entonces es un hueso que se fractura con muchísima más facilidad y es un hueso que ante una carga mecánica menor, una caída menor, o incluso hasta por el propio peso del cuerpo, no lo soporta y se colapsa. Y por eso las fracturas vertebrales son muy, muy frecuentes y son más frecuentes que incluso las fracturas de cadera porque el hueso se colapsa ante el peso. Este es un hueso, el de la derecha, doctor, podríamos decir de una persona ¿de qué edad? Realmente, más que la edad, este es el hueso de una persona con osteoporosis. La osteoporosis no es sine qua non, es decir, no es automáticamente un hecho que vamos a sufrir cuando estemos viejos. Eso no significa. Si soy una persona mayor, pero soy activa y me alimento de manera saludable, evito alimentos que tiendan a acidificar a nuestro organismo. Y dentro de ellos estamos hablando de alimentos como muy altos en azúcar, alimentos muy altos en grasas saturadas, alimentos que no son apropiados, alimentos, comida chatarra que tanto hablamos, pero que la población sigue consumiendo. Sí. O sea, esto es un tema recurrente de salud, pero es un tema que tristemente cuando lo enfrenta uno día a día en la consulta, la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Y es muy lamentable porque la osteoporosis en la gran mayoría de las personas es completamente prevenible, se puede evitar. Doctor, y con base en su experiencia y con todas estas estadísticas, ¿cuál es el panorama a nivel nacional en cuanto a fracturas vertebrales, por ejemplo, por osteoporosis? Usted nos dio los números a nivel mundial y Costa Rica no es nada diferente. Costa Rica en muchos aspectos se comporta como país desarrollado, especialmente en aspectos de salud, porque tenemos los mismos malos hábitos. Somos muy sedentarios y nos alimentamos muy mal. Todo Occidente se alimenta muy mal en general. Y en general el mundo está sufriendo una crisis de obesidad espantosa y esa obesidad es secundaria a mala alimentación en la gran mayoría de los casos y eso nos está llevando a mucha enfermedad. Leía, doctor, que incluso hay algunas enfermedades, además de la osteoporosis, que pueden relacionarse con esto y escuchaba de osteopenia. Quiero que me explique un poquito de Osteopenia es un paso previo en osteoporosis, no es necesariamente una enfermedad, es una condición predisponente porque es un debilitamiento progresivo de los huesos. La persona que se hace una densidad ósea y le dicen que tiene osteopenia, como lo estamos viendo aquí, a la izquierda es un hueso de densidad normal.
En el centro, a la derecha, perdón, completamente lo que tenemos son huesos osteoporóticos, que tienen una densidad pobre, que eso es muy frágil. Creo que a la vista de cualquier televidente, eso luce frágil, que se puede quebrar en cualquier momento. En el centro, lo que tenemos es osteopenia, es decir, un paso intermedio, una condición intermedia del trastorno osteoporótico. Doctor, ahora, si el hueso ya llegó a este nivel de osteoporosis o en este caso de osteopenia que usted nos hablaba, ¿cómo pueden quebrarse las vértebras? Y la pregunta puntual es si un impacto no necesariamente fuerte ya puede dar al traste con una fractura. Correcto. Es más, la gran mayoría de las fracturas son por caídas menores, es decir, caídas de nuestro propio peso, de nuestras propias piernas. No nos caemos desde un segundo piso, eso puede fracturar la columna de cualquier persona, una caída mayor, pero una caída menor, que nos resbalamos y nos caemos, una caída que no debiera de provocar fractura, produce una fractura. E incluso cuando los huesos están muy debilitados, hasta el propio peso del cuerpo puede ser suficiente presión para que ya la vértebra no lo tolere y se fracture. ¿Un movimiento brusco, doctor? Un movimiento brusco puede producirlo, por supuesto que sí, pero es la gota que derrama el vaso. No es que un movimiento brusco va a producir una fractura en un hombre saludable o en una mujer saludable que están físicamente activos, que tienen huesos sanos, pero en un hueso osteoporótico, como ya pudieron ver en el ejemplo que vimos hace poquito, son huesos que son muy frágiles y que están a punto de fracturarse ante casi cualquier evento. 8:12 de la mañana, el neurocirujano Eduardo Huerta nos está hablando sobre las fracturas en las vértebras, una estadística que es bastante alarmante. Arriba de los 50 años, usted y yo podríamos volvernos mucho más propensos a presentarlas. Si usted tiene una consulta que realizar, este es el momento para que la haga llegar al doctor. 2 vías le presentamos, como le dije al inicio, el Facebook de Buen Día y también la línea 6087-7777. No es para llamadas, no es para mensajes de texto, es básicamente para que usted grabe un video de 30 segundos. Así que adelante y con toda confianza háganosla llegar, que será un placer presentársela al doctor. De hecho, don Eduardo, Carol Chavarría le pregunta, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis? Ya se nos adelanta, pero podemos ayudarla de una vez. ¿Osteopenia u osteoartritis? ¿Y a qué edad se pueden hacer los exámenes para saber cómo están los huesos? Pregunta Son ella. cosas completamente diferentes. Osteopenia ni siquiera se considera como tal una enfermedad, sino que se considera una condición predisponente a osteoporosis y que uno debe tomar acciones preventivas para progresar. Osteoporosis se considera una enfermedad porque es peligrosa, porque tiene riesgos importantes y porque hay ciertas personas que tienen mayor probabilidad de riesgo de una fractura ante una caída, que es la causa número 1 de fracturas. Osteoartritis es inflamación de las articulaciones y es una condición totalmente distinta. Osteoporosis es más frecuente especialmente en nuestra población después de los 50 años. ¿Se pueden hacer estudios previos? Sí, pero usualmente, excepto si tenemos condiciones predisponentes, trastornos hormonales, trastornos renales, cualquier enfermedad endocrinológica, el médico va a considerar enviarle una densitometría. La densitometría mide la densidad de los huesos y hace un estudio generalizado de nuestro sistema óseo y saca un promedio estadístico de los sitios que ya están muy bien medidos, que sabemos para poder medir la densidad ósea y hacer predicciones. Y eso es lo que se utiliza, densidad ósea, no radiografías. Okay. ¿Una persona podría tener una fractura en sus vértebras sin darse cuenta, doctor? Es muy frecuente. Algunas personas tienen fracturas de vértebras y se quejan de dolores de espalda, pero simple y sencillamente las llevan. Y toman analgésicos, se automedican, realmente nunca se investigan. La fractura por supuesto, disminuye la actividad de la persona durante un tiempo porque le está produciendo dolor, no hace las mismas actividades del día, está sana, finalmente cicatriza y entonces los síntomas pueden ceder. La gran mayoría de las fracturas vertebrales pasan desapercibidas o subdiagnosticadas porque la persona tiende a automedicarse con analgésicos o antiinflamatorios. ¿Cuál es la gravedad de esto? Porque usted incluso en una entrevista nos enseñaba, doctor, que una fractura de cadera propiamente es tan peligrosa como su recuperación y que la estadística de que el paciente logre hacer vida plena después de la fractura es complicada. Quisiera saber si ocurre igual. La gran mayoría de las fracturas vertebrales, lo que pasan subdiagnosticadas o que no son diagnosticadas, lo que van produciendo es deformidad. Son de estas deformidades óseas donde la columna se va colapsando hacia el frente y la persona se va jorobando. Entonces, lo que está ocurriendo es que el frente de la vértebra colapsa un poco y entonces va angulando la columna hacia el frente de pocos.
Y eso es lo que queremos evitar. Aquí podemos ver justamente en esta gráfica justo lo que está ocurriendo en la deformidad por fracturas múltiples de la columna y fundamentalmente de la columna dorsal, que es donde más pasan subdiagnosticadas. Y la razón es de que la misma columna dorsal, es decir, la que está en el tórax, es mucho menos móvil que la columna cervical o lumbar. Una columna lumbar con una fractura va a ser muy sintomática. Una columna cervical con una fractura va a ser muy sintomática. Pero dorsal va a pasar como ese dolor de que, como decimos, que tenemos el mono encaramado, que estamos cansados, que estoy contracturado, etc. Y lo que va ocurriendo es que va deformando progresivamente a la columna, va deformando todo y va restringiendo la respiración, va haciendo cambios deformantes que son potencialmente prevenibles. En las zonas donde usted dice que sí puede haber síntomas, doctor, ¿de qué síntomas estamos Es decir, hablando? en toda la columna podemos tener síntomas, pero la columna dorsal es donde menos se hay porque hay menos movilidad. Los síntomas en la columna lumbar son dolor, fundamentalmente es dolor muy intenso, incluso puede producir ciática porque comprime uno de los nervios que va hacia las piernas y va a producir ciática, o en columna cervical va a producir una contractura muy severa. Es interesante, pero en columna cervical vemos menos fracturas por osteoporosis que en las otras, y la razón fundamental es porque sencillamente tiene mucho menos peso. En cambio, la columna dorsal está aguantando mucho peso y la columna lumbar está aguantando todo el peso del cuerpo, y entonces las fracturas son más factibles. Roberto nos está enviando una consulta. Buenos días, Roberto. Dice, doctor, que él tiene 2 lesiones propiamente en la L4 y L5. Le afectan muchísimo el nervio ciático, lo que usted estaba mencionando ahorita. ¿Cuál puede ser su recomendación, doctor? Bueno, depende de muchos factores, de cuáles son esas lesiones. Porque tenemos dolor por nervio ciático por muchas razones. Por hernias de disco, por compresiones radiculares, por estenosis del canal espinal, por estenosis foraminales. Hay muchas razones para causar dolor de tipo ciático por lesiones. Comprender esas lesiones, entenderlas bien para darles el tratamiento apropiado es indispensable. Entonces, mi recomendación es que ya sea que acuda a su médico para que les envíe los estudios apropiados y necesarios, o ya sea que acuda con un especialista en columna para que vea cuáles son sus lesiones y determinar cuál es el mejor tratamiento. A mí me llamaba la atención la última ilustración que nos colocaban los compañeros, doctor, porque quisiera preguntarle si una fractura en las vértebras siempre va a generar deformidad. Todo depende del tipo y el grado de fractura. Hay muchos grados de fractura, hay muchas severidades en las fracturas. Pero si lo que tenemos es una fractura por compresión, es decir, que la vértebra se colapsa hacia el frente o de lado, o como se vaya, o se colapsa, sí, va a generar deformidad. Hay fracturas que no generan mayor deformidad porque no son tan severas y no tienen mayores repercusiones a largo plazo. En el momento son muy sintomáticas, son tratadas apropiadamente y se recuperan bien. Como cualquier fractura del cuerpo, una fractura vertebral con tratamiento apropiado puede sanar de la forma más adecuada. ¿Este tipo de deformidad genera limitación al movimiento, doctor, en el paciente? Por supuesto que sí. No solamente genera limitación en el movimiento, sino que genera limitación en la capacidad pulmonar, porque la columna se va deformando, como pueden ver en el ejemplo de la derecha, se va reduciendo la capacidad pulmonar y la capacidad respiratoria. Entonces, tiene repercusiones globales en la salud, por supuesto. ¿Evolucionan, doctor? Empeoran, sí, tienden a ir empeorando. Tienden a ir empeorando porque la causa original no está siendo de ninguna forma resuelta, no estamos parando el proceso osteoporótico y entonces, porque no se está medicando ni tratando apropiadamente, y esto lo único que va a hacer es predisponer a más y más fracturas progresivas. Te recuerdo, tenemos 33 vértebras en la columna y 206 huesos en nuestro organismo, entonces cualquiera de ellos se puede fracturar por osteoporosis. Una caída menor, un golpe menor puede generar una fractura del brazo, de cadera o de columna vertebral. En este momento, Magali estaba escuchando la entrevista y se fue por los exámenes, doctor, y la tenemos en video porque tiene los exámenes en mano. Perfecto. Nos estás grabando el video desde Guapiles. Magali, buenos días. Buenos días, mi nombre es Magali, vivo en Guapiles. Mi pregunta es, ¿por qué una mujer tan joven, si me siento joven, con 37 años, peso 55 kilos y estoy con una densitometría ósea muy baja, ya sufrí una fractura de cadera cuando tenía 22 años
de una caída insignificante. Y estos son diagnósticos que me han dado. ¿Puedo yo también sufrir alguna fractura en la espalda, en la lumbalgia, ya que también padezco de muchos dolores ahí? Tengo desgaste en la columna, me dijeron. Y la cadera, la que ya había sido fracturada, ya también tengo desgaste. Muchas gracias. Gracias a usted, Magali. Es muy importante, y aquí estaba haciendo la salvedad previa. Es decir, una mujer joven es muy inusual que tengamos osteoporosis por las condiciones que yo estaba dándole mayor importancia. Aquí las condiciones endocrinológicas son las más importantes. Estar seguro que desde un punto de vista endocrinológico ella tiene su sistema hormonal en balance, que no estemos, y también su sistema renal, que no esté botando el calcio, que no esté realmente desencadenando su osteoporosis, y de darle tratamiento, porque una mujer tan joven como ella va a tener serios problemas en el futuro sin tratamiento. Las causas en este momento es imposible determinarlas, habría que ver muchas cosas en ella, entre ellas un examen físico apropiado es importantísimo, pero también ver cómo está su función renal y cómo está su función endocrinológica es fundamental para darle un tratamiento apropiado. Y es que para hablar de tratamiento ya implicaría también, doctor, abarcar de modo integral diferentes áreas, que es lo que usted nos está mencionando. Por supuesto. Y aquí la persona más apropiada no es un especialista en columna, sino que más bien un médico internista que la vea, que haga un análisis completo de cuál es su condición, como dije, renal y endocrinológica, para determinar la causa de su osteoporosis en edades tempranas. Nos escribe Tico Vargas, doctor, dice y pregunta que si hay una quebradura en la vértebra a causa de una caída, él quiere saber si es necesario operar. No existe osteoporosis, pero la persona es una persona mayor. Todo depende de cuáles son el tipo de fractura. No todas las fracturas requieren cirugía. Algunas fracturas con solo un corsé se manejan apropiadamente y sanan como debe ser. Igual como pondríamos un yeso en un brazo fracturado, un corsé puede dar suficiente estabilidad. Pero todo depende de cuál vértebra, cuáles niveles y qué tan severa la fractura. Dependiendo del grado de fractura, podemos colocar cemento óseo dentro de la vértebra y resolverlo. El cemento óseo, lo que se hace es que inyectamos dentro de la vértebra, entramos por vía percutánea, es decir, con una aguja especial dentro de la vértebra, y colocamos el cemento, que lo que hace es reforzar el hueso, y al reforzar el hueso se estabiliza la fractura, se resuelve el dolor y se acaba el problema. Estos en fracturas que son vertebrales de ciertos tipos, de nuevo, no es para todas, pero puede ser la solución de algunas de ellas. Otras fracturas, mucho más serias, mucho más graves, van a requerir una estructura metálica como esta, que espero que podamos ver apropiadamente. Ahí está el detalle, eso es, doctor. una estructura metálica de estabilización, tornillos y barras que lo que vienen es a estabilizar la columna, porque la fractura es muy seria, es muy severa, y eso puede dañar la médula espinal o los nervios que van dentro de la columna. Entonces hay diferentes tipos. Sí. ¿Toda vértebra acepta este dispositivo? La gran doctor? mayoría, sí, prácticamente siempre podemos hacerlo. Incluso cuando tenemos osteoporosis, los tornillos no pueden agarrarse de huesos muy frágiles. Entonces lo que hacemos es que inyectamos cemento óseo para poder a fijar el tornillo dentro de la Y ahí vértebra. tenemos un video sobre el cemento óseo, Jorge, para ver en el momento en el que usted nos lo pueda colocar, porque a mí me parece muy ilustrativo y para poder entender. Ya nos está quedando claro, doctor, que no es toda la... No. Aquí está, no es Y toda vértebra. no podemos generalizar. Este es un tratamiento para fracturas vertebrales que han colapsado. Y lo que hacemos es que entramos, abrimos, expandemos un balón dentro de la vértebra para recuperar la altura de la vértebra lo más posible. Y una vez expandido, pues también estamos corrigiendo la deformidad que se provocaría por la angulación de la vértebra. Inyectamos cemento óseo, que es como una pasta, se parece a una pasta de dientes, y básicamente en un lapso no mayor de 5 minutos ya está completamente solidificado. O sea, desde el momento en que sale del procedimiento ya está solidificado y la vértebra está soldada. ¿Qué cuidados posoperatorios debe tener el paciente después de esto? Pues muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento para su osteoporosis, porque precisamente por eso se fracturó en la gran mayoría de los casos. Desde luego que esto se puede hacer también sin osteoporosis,
y algunos pacientes lo requieren, pero los pacientes que tienen osteoporosis, que se fracturan, requieren tratamiento para su osteoporosis postoperatoria. Y aquí hay situaciones un poco enfrentadas sobre cuál es la mejor medicación en estos momentos. Hay mucha crítica y mucha reanálisis de lo que se ha venido haciendo por mucho tiempo en cuanto a los medicamentos que se están utilizando. Y yo creo que cada paciente debe discutir con su médico los pros, los contras, los riesgos de la medicación por osteoporosis y decidir cuál es el mejor tratamiento para cada situación. Doña Rosy de Siquirres, don Eduardo, le está enviando a usted un videito. Vamos a escucharla. Perfecto. Buenos días, me llamo Rosy, soy de Siquirres. Quisiera preguntarle al doctor, doctor, yo tengo 2 vértebras caídas y me oprimen mi nervio ciático. Estoy esperando operación en el Calderón Guardia. Quisiera saber, si usted me puede decir qué tan peligrosa es esa operación, porque a veces me da miedo operarme. Pero de ahí, dice el doctor que si no lo hago, más adelante voy a tener mucho dolor de espalda. Ahorita, a mí lo que me duelen mucho son las piernas, porque como tengo el nervio oprimido, por eso me duelen las piernas. Pero quisiera saber, qué tan peligrosa es la operación. Muy buenos días. Gracias, Rosy. Yo me imagino que es una pregunta que muchos pacientes se hacen. Esa es la pregunta de todos los pacientes. Claro. No existe la cirugía de ningún tipo sin riesgo. No existe tal cosa. Lo que sea, desde quitar una uña tiene riesgos hasta cirugía cerebral. Pero hay que tomar en consideración que ponemos en una balanza los beneficios versus los riesgos. Si los beneficios son mucho mayores que los riesgos, pues entonces está justificado un procedimiento. Ahora bien, me atrevo a pensar que lo de ella no es fracturas por osteoporosis porque está en lista de espera. Una fractura no puede esperar. Debe ser un colapso de los últimos 2 discos intervertebrales, que es muy frecuente y que produce, como ella dice que están apretados los nervios, que produce estrechez del canal espinal, es decir, por donde van los nervios se estrecha y aprieta los nervios, o a la salida de los nervios que se estrecha y aprieta los nervios. Las estenosis del canal espinal tienen múltiples diferentes tipos de tratamiento. Tratamiento puede variar, entonces los procedimientos, la gama de procedimientos es bastante extensa. No puedo decir cuál es el riesgo de esta cirugía porque no sé cuál es la cirugía que le van a hacer. La cirugía puede ser microdescompresiva, microcirugía descompresiva, que es un procedimiento prácticamente ambulatorio, o cirugía de estabilización con implantes intervertebrales, con colocación, con sustituto del disco intervertebral, colocación de un implante. Es una cirugía sustancialmente más amplia. Un paciente que siempre tiene una fractura vertebral, ¿debe pensar en silla de ruedas, doctor? ¿O en qué momento? No. Es que todo depende de cuál es la vértebra que está fracturada, todo depende del grado de fractura. La silla de ruedas más bien tiende a ser contraproducente. Son pocos los pacientes que les decimos que se queden por un tiempo inmovilizados. Lo que hacemos es colocamos un corsé para que estos pacientes puedan movilizarse y puedan atenderse, o los operamos, ya sea que inyectamos cemento óseo o ya sea que colocamos barras y tornillos para estabilizar. La respuesta a la televidente es: mi mejor recomendación es discútalo con su médico, que le explique bien qué le va a hacer, que le explique bien cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y cuáles son las expectativas del procedimiento específico para ella. Doctor, va a aparecer una fotografía de Floribet en este momento, Floribet Madrigal Cordero. Yo le leo un poquito lo que ella nos envió. Dice que hace 22 días sufrió una fractura por aplastamiento. Correcto, durante la 12ª vértebra dorsal. Bueno, qué dichoso que ya usted la calculó, ahorita me explica dónde es eso. Dice que, doctor, de que fue ya un paseo en las dunas del desierto en Perú y en la vértebra D12. Está en reposo y con corsé. Ella quiere saber si tendrá una recuperación total. Ahora sí ubíqueme usted ahí dónde es la cosa, doctor. Ok, si contamos de abajo para arriba, el primer cubo que usted ve claramente de abajo para arriba es el 5ª vértebra lumbar. Si luego nos vamos 4, 3, 2, 1 y luego 12. T12 se ve aplastado, irregular el borde superior de la 12ª vértebra dorsal. Y esa irregularidad es el aplastamiento y la fractura de esa vértebra. ¿Qué? Omar, me dedico a esto todo el tiempo, entonces la veo fácil. Yo nada más le digo,
pero sí, no sí, sé ahí si lo la entendí. logran Sí, apreciar y si la logran ver. No, de abajo para arriba. Ajá. 5, 4, 3, 2, 1 y Ajá. luego vemos la Sí, ahí doceava. sí. Doceava vértebra dorsal. Excelente, Tal gracias, vez puedo compañeros. marcarla en el televisor y que los muchachos le pongan esa que se está Esa, acercando en ahí el la- centro. Sí, señor. Justo, lo contaron muy bien. No estaba Muy bien. perdido. Esa que está en el centro Sí, señor. está aplastada, pero podemos ver dónde está aplastada y dónde está deformada el cubo. El cubo, si comparamos con la vértebra de arriba, vemos lo diferente que Claro. está. ¿Ok? Este es un aplastamiento menor, y está bien tratado con un corsé. Me atrevo a pensar, sin tener la evaluación clínica de la paciente, de que con esto está bien. Y en términos generales, su recuperación debiera de ser óptima y debiera de mantenerse bien, sin mayores repercusiones a largo plazo. Tiene que hacerle caso a su médico, tiene que seguir las recomendaciones, ver la causa, si esto es una fractura por osteoporosis, tratar esa osteoporosis y prevenir mayores fracturas. Sí, y hay diferentes protocolos, hay diferentes formas de manejo y hay incluso, y quiero que los televidentes sepan, algunas posiciones encontradas a cuál es el mejor tratamiento, pero sea cual sea, hay que tratarlo. Y ejercicio físico y una buena alimentación es parte del tratamiento. Cinia Rojas nos estaba escribiendo, doctor, en el Facebook, dice que los papás sufren de osteoporosis y ella quisiera saber si puede estar afectada ella también por un asunto hereditario, porque además le duelen mucho los huesos. ¿Qué relación existe? Veamos, no hay una correlación hereditaria de la osteoporosis, pero hay una correlación en cuanto a la actividad física, los niveles de actividad física de cada persona y de alimentación. Sabemos que lo que más afecta a personas jóvenes desde un punto de vista alimentario es cómo ven comer a sus padres. Si sus padres comen saludable, van a tender a comer saludable. Si sus padres no lo hacen, pues uno tiende a comer mal. Si sus padres son sedentarios, uno tiende a ser sedentario. Entonces hay una correlación en cuanto al estilo de vida, fundamentalmente, que puede haber. Pero no por genética, no es un factor importante. Atendemos el video de un caballero también, doctor. Buenos días, doctor. Una consulta acerca de la osteopenia. ¿Es una condición permanente? ¿Se puede curar con tratamiento o simplemente se llega a controlar con una dieta y los tratamientos normales? Muchas gracias y buen día. A usted las gracias. Gracias. Primero tenemos que ver quién tiene esa osteopenia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos hablando de él, que es un hombre de edad media, o estamos hablando de alguien mayor o alguien más joven? Una persona joven no debiera de tener osteopenia y hay que ver si hay condiciones endocrinológicas, condiciones renales que estén predisponiendo u otras condiciones médicas. Hay muchas condiciones médicas que pueden estar predisponiendo a una pérdida de la densidad ósea. Ahora bien, si es una persona mayor, pues definitivamente el ejercicio físico, una buena alimentación, vivimos en el trópico, deberíamos de recibir un poco de luz solar que es apropiada para la producción de vitamina D, y la vitamina D es fundamental para mantener nuestro sistema óseo. Un caballero preocupado, doctor, por la esposa que tiene 4 meses con un dolor de espalda. Vamos a escuchar. ¿Ok? Muy buenos días, doctor. Mi esposa desde hace cerca de 4 meses padece un dolor de espalda insoportable, que incluso en la noche se complica más. Le mandaron una cita en la caja, pero por obvias razones se ha tardado para que le puedan atender. La consulta sería como a qué se debe eso, porque ya lleva 4 meses y a la hora de dormir es insoportable, en espalda baja y alta. Saludos. Muchas gracias, amigo. Espalda es un territorio muy extenso. Espalda puede ser desde un problema pulmonar hasta un problema renal, desde un problema de columna hasta un problema incluso completamente ajeno a la columna. Entonces, espalda es algo bastante extenso, que es muy difícil por acá que yo le pueda dar una orientación más allá de decirle, si no está recibiendo a la atención apropiada, pues busque atención, porque dolor no se debe simple y sencillamente ocultar con analgésicos. Hay que investigar la causa para darle el tratamiento apropiado. Bueno, ya lleva 4 Lamento meses. no poder darle una mejor respuesta, pero es un territorio amplio que sin examinar al paciente es imposible. ¿A dónde le diría usted con cuál especialista debería él atenderse por lo menos? Yo empezaría la con un esposa? médico, con mi médico general que me examine y vea a ver, porque puede ser
que tenga una infección urinaria y sencillamente un tratamiento para una infección urinaria, que es algo relativamente muy simple, se resuelve el problema. O que tenga alguna otra condición que sea importante. Entonces, yo empezaría con un médico general, y si el médico general que me oriente a la especialidad si es necesaria una evaluación por especialista. Lili, escribe Lili, dice que tiene 49 años, tuvo su menopausia a los 42, nunca le enviaron estrógenos y hoy ella tiene osteoporosis. ¿Puede regenerar el hueso tomando algún medicamento? Hay muchos medicamentos. Personalmente, a pesar de que esta es una recomendación hoy por hoy, está bastante estandarizado la utilización de bifosfanatos, que es un medicamento que se utiliza en osteoporosis. Debo admitir que no soy fanático y yo no receto bifosfanatos por muchas razones, desde los riesgos hasta las estadísticas que demuestran que su uso pues probablemente no es tan efectivo como se creía antes. Hay una serie de medicamentos, habría que ver qué provocó su osteoporosis, el hecho de que ella simple y sencillamente esté posmenopáusica. La menopausia no provoca osteoporosis, es simple y sencillamente que se pierde los efectos hormonales beneficiosos que tiene una mujer. Entonces, sí se puede tratar, debe de mejorar la alimentación, debe de hacer ejercicio contra resistencia. Es un hecho que el ejercicio no es precisamente ejercicio cardiovascular, no es estar pegando brincos, es ejercicio contra resistencia, pesas, ligas, mancuernas, llámelo como quiera, pero contra resistencia, donde haga un esfuerzo mecánico sobre el hueso para que el hueso haga un esfuerzo por aumentar su densidad ósea. Si hacemos un esfuerzo mecánico, el hueso responde apropiadamente. Y aquí quiero dar un ejemplo de esto, Omar. Los astronautas que están en largo tiempo en el espacio vuelven con pérdida de densidad ósea, es decir, están desarrollando osteoporosis porque están en suspensión, hacen muy poco ejercicio, hacen muy poco esfuerzo y entonces los huesos simple y sencillamente pierden densidad porque no hay necesidad de mantener un sistema óseo tan denso. Y esto está más que demostrado de que el ejercicio contra resistencia mejora la densidad ósea. Eso es un hecho y hay que hacerlo. Vamos al caso de una mujer que pregunta por la situación de su mamá en un video. Buenos días, doctor. Vean, mi caso es mi mamá. Mi mamá es una persona de 72 años. Hace como en enero fuimos a donde el ginecólogo para verla por otro asunto, ¿verdad? Y resulta que cuando le vio la curvatura en la espalda, digamos como que es muy jorobada. Mi mamá padece mucho de la espalda, ella no puede estar mucho sentada, ¿verdad? Porque dependiendo de la silla o el sillón, ya ella le incomoda, entonces tiene que estar poniéndose de pie. Entonces el doctor, donde vio eso, le indicó que seguramente ella podría estar padeciendo de osteoporosis, ¿verdad? Y se le fueron a hacer unos exámenes. Y bueno, y se le hicieron placas y todo, y resulta que sí, ella tiene lo que indica, creo que es un aplastamiento de vértebras. Él le mandó la Bombiva, ¿verdad? Que es una ampolla que se la mandó poner cada 3 meses y le mandó a tomar Calvidin, pero no sé si la Calvidin, él se la mandó por un tratamiento, creo que por 1 mes, no sé si eso debería seguir tomándolo o ya no debería, ¿verdad? Pero sí, mi mamá, sí tiene ese problema, le dijo que sí hay osteoporosis, que indicó más bien que si ella, tenía una caída, una que, podría ser grave, ¿verdad? Por el tipo de osteoporosis que está, pues no es muy avanzada, pero sí, entonces no sé si es bueno que pueda seguir tomándola o ya no es necesario, como se la mandó el doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por explicarnos de esta forma. Sí, veamos, sería un poquito irresponsable de mi parte estar recetando por televisión, pero quiero hacer énfasis en una cosa. Me preocupa que en ningún momento me dijo, le mandó a hacer ejercicio, le mandó a mejorar su dieta, en ningún momento está diciendo que está cambiando su estilo de vida para tratar de frenar su osteoporosis y hasta de revertirlo. Y esto tenemos que quedar claros. No es un asunto de solamente tomarme tratamientos y si me curo o no me curo por tratamientos. Es un asunto de cambiar el estilo de vida, de mejorarlo y de alimentarme apropiadamente. No soy fanático de bifosfanatos, ni Bombiva, ni ninguno, por muchas razones. Tienen ciertos riesgos, pueden producir
trastornos esofágicos, úlceras erosivas, esofagitis, e incluso puede producir necrosis mandibular en algunas personas, especialmente que tienen trabajo periodontal o que tienen problemas odontológicos. Los odontólogos le pueden decir, y sé que tiene una entrevista más tarde con odontólogo, de que efectivamente los bifosfanatos son peligrosos para la mandíbula. Y hay muchas razones del por qué, en términos generales, no estoy de acuerdo con la utilización de ellos, aunque se utilizan muchísimo. La utilización de calcio y vitamina D3 sí es beneficioso, pero incluso ahora hay estudios que están demostrando que el calcio puede ser de riesgo para el corazón, especialmente en mujeres, para la provocación de placas, de placas entre las arterias del corazón. Entonces, lo que se está recomendando es vitamina D3, una dieta saludable, una dieta alta en magnesio que ayuda a la formación del estroma óseo. Y eso es lo que debe... Hay que ver qué es lo que está pasando con esta paciente. Efectivamente, es una persona mayor, tiene osteoporosis, tiene riesgo de fracturas y debe tratarlo adecuadamente, pero también tiene que activarse y tiene que comer mejor. Eduardo, muchas gracias por todas sus recomendaciones, como siempre. Por todo este tiempo, 41 minutos aquí con el doctor aprendiendo, y gracias a ustedes también por realizarnos las consultas. Siempre les damos los números de teléfono para que ustedes también consulten con el doctor, como debe ser, de una manera también más precisa, 2208-1211. Y también hay un WhatsApp para que usted le envíe el mensaje al doctor, 8391-2111, 8391-2111, don Eduardo Huertas, y también le invito a repasar la entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día. Doctor, muchas gracias, que tenga una bonita semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.